Buenas tardes para todos y para todas. Soy Gerardo Andrés Merchan Mesa, psicólogo, especialista y máster en psicología jurídica, consultor de Grupo AG Consultores Psicojurídicos. La charla del día de hoy lleva por título La visita virtual familiar como estrategia tecnológica en el complejo penitenciario y carcelario de Bogotá. Debido a la pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud por el COVID-19 y a las medidas tomadas por el Ministerio de Salud en cabeza del presidente de la República, hemos visto cómo nuestra realidad ha cambiado de manera significativa. Hemos visto cómo la presencialidad se ha visto volcada hacia la virtualidad utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tanto así que nuestras reuniones laborales, familiares y sociales han dejado de ser esas reuniones físicas y se han convertido en reuniones virtuales. Hemos visto cómo la educación ha cambiado de ser impartida en aulas de clase a ser impartidas en las salas de nuestras casas o en los estudios de cada una de ellas. Hemos visto cómo la medicina también ha venido tomando fuerza dentro de esta nueva realidad a través de las tecnologías de la información y la comunicación, haciendo procesos de atención virtual como la telemedicina. También hemos visto cómo la psicología ha venido incursionando en estas nuevas tecnologías para poder hacer eh, procesos psicológicos y mitigar de alguna u otra forma los malestares que se están viendo durante este proceso de cuarentena. Pero así como nuestra realidad ha cambiado, las cárceles de nuestro país no han sido ajenas a este cambio. Es por esto que el presidente de la República ha decretado la emergencia carcelaria a partir de marzo de este año, en donde ha impartido unas órdenes específicas frente al trato y el manejo con las personas privadas de la libertad. Y también, con base en esto, ha firmado el decreto 546, en donde se le brinda la oportunidad a varios privados de la libertad que cumplan con una cantidad de requisitos específica, el acceder a un beneficio que es la detención domiciliaria transitoria. Esta detención domiciliaria transitoria consiste en que el privado de la libertad sale del establecimiento y puede ir a continuar pagando su condena en su casa. Una vez termine esta emergencia, el privado de la libertad debe volver al establecimiento para terminar de pagar la condena que le han impuesto. Este decreto fue firmado por la Presidencia de la República con el fin de deshacinar en lo más pronto posible y en un nivel bastante amplio los establecimientos penitenciarios de Colombia, ya que el nivel de hacinamiento que tenemos en el país es bastante alto. Pero también hemos visto que durante el decreto de emergencia carcelaria, se ha minimizado el ingreso de personal no esencial para el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. Y aquí es donde se ven afectadas las familias de las personas privadas de la libertad, ya que la prohibición del ingreso de la visita para las privadas de la libertad ha sido una de las restricciones más severas que se han tenido en las cárceles a nivel nacional. Todo esto con el fin de minimizar el contagio y garantizar la vida e integridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad, como de sus familiares, ya que un brote de este virus al interior de los establecimientos, debido a la cantidad de hacinamiento que tenemos en Colombia, podría llegar a ser una bomba de tiempo
y afectar directamente el sistema de salud de nuestro país. Es por esto que hemos visto también el aumento de malestares psicológicos en las personas privadas de la libertad frente a la ansiedad, la depresión y el estrés, eh, por el doble encierro que han tenido que vivir. Este doble encierro está relacionado con que ya se encuentran pagando una condena, eh, y, y debido a la necesidad de tener distanciamiento social, a la necesidad de no hacer reuniones con aglomeración de personas, los privados de la libertad no han tenido la oportunidad de salir de los pabellones a realizar las actividades de redención dentro de la cotidianidad que se vivía al interior de los establecimientos. No han podido salir a las aulas de clase, a los talleres donde realizan algún tipo de actividad, eh, con el fin de evitar una propagación severa dentro de los pabellones de cada establecimiento. A esto me refiero con el doble encierro que están viviendo. Y debido a esto se ha visto el incremento en algunos malestares psicológicos. Cuando nos damos cuenta de lo que está pasando, empezamos a buscar cuáles podrían llegar a ser las estrategias eh, que, que utilizaríamos de una mejor forma con el fin de minimizar este tipo de malestares psicológicos. Y es cuando nos encontramos con la visita virtual familiar. Esta visita virtual familiar es una estrategia que veníamos utilizando en los establecimientos a nivel nacional desde el año 2017 y el objetivo de esta visita es el que busca afianzar, fortalecer y reanudar, en algunos casos, la relación familiar a pesar de la distancia, ya que a través del diálogo, las manifestaciones de amor y el reconocimiento se cubren necesidades básicas de afecto, aceptación y de seguridad, debido a que contribuyen al fortalecimiento de los vínculos entre el interno y su familia. Esto tomado de los lineamientos de la Dirección de Atención Psicosocial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC desde el 2017. Esta estrategia de visita virtual la veníamos instaurando desde el 2017. Pero la afluencia de privados de la libertad para solicitar este tipo de visitas era muy poca, debido a que los privados de la libertad tenían la obligación de cumplir con unos requisitos específicos. Dentro de estos requisitos encontramos que el privado de la libertad no debía gozar del beneficio administrativo de 72 horas, o sea que no tenía que tener ese beneficio de salir del establecimiento e irse por 72 horas a su casa y regresar al establecimiento. Debía tener un concepto psicosocial del profesional del área de atención, de tratamiento y desarrollo, de acuerdo al objetivo de la estrategia, que es fortalecer los vínculos y minimizar las situaciones que no favorecen el proceso de resocialización. Este concepto debía ser eh, hecho por un profesional del área psicosocial, y si no tenía este concepto no podía acceder a la estrategia de visita virtual. Otro de los requisitos era que el PPL no debía haber recibido visita de manera presencial durante los últimos 3 meses, es decir, que el privado de la libertad en los últimos 3 meses nadie haya ingresado a visitarlo a él de forma presencial. Otro de los requisitos era que después de que un privado de la libertad había accedido a una visita virtual, debía esperar mínimo 3 meses para poder volver a solicitar este tipo de estrategias de visita. Otro de los requisitos era que los visitantes con los cuales se iba a realizar este tipo de visita debían estar en primer grado de afinidad y en cuarto grado de consanguinidad.
según lo establece la sentencia T-603 del 2013. Otro requisito era que el privado de la libertad debía diligenciar un formato que tiene por título solicitud de visita virtual y todo debería ser con letra clara y legible. Y por último, que las solicitudes de este tipo de estrategias solamente se recibían los primeros 5 días hábiles de cada mes. Son algunos de los requisitos que se habían establecido en los parámetros desde el 2017 y con los cuales estábamos trabajando desde ese entonces. En vista de la pandemia y de las restricciones de ingreso que se tenían al interior de los establecimientos por parte de los familiares de los privados de la libertad, se vio la necesidad de buscar alguna estrategia para poder no perder ese vínculo familiar que tenían los privados de la libertad con su familia y que se estaba viendo truncado por las medidas restrictivas que se había tomado por parte del Ministerio de Salud y por el decreto de la emergencia carcelaria, además del aumento de los malestares psicológicos como estrés, ansiedad y depresión. Es por esto que nace la iniciativa de establecer la efectividad de la visita virtual familiar realizada en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá en marco de la pandemia por COVID-19. Y otro de los objetivos es analizar la eficiencia y eficacia de la VIVIF en el complejo. Para poder realizar el análisis de los resultados y dar respuesta a los objetivos, se utilizó el método mixto, como lo establece Hernández, Fernández y Baptista, manifestando que representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada. Para la recolección de la información, se utilizó el formato de evaluación visita virtual para la persona privada de la libertad, PMASG07F04, volumen 1, instaurado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC. Se tuvieron en cuenta 38 visitas virtuales familiares que se realizaron entre los privados de la libertad y familiares privados de la libertad que se encontraban en otros establecimientos a nivel nacional y entre privados de la libertad que se encontraban acá en Bogotá, en el complejo penitenciario, y familiares que se encontraban en sus casas en cualquier parte del país. E inclusive se hicieron algunas visitas virtuales con el apoyo de embajadas con los privados de la libertad que son extranjeros. El formato de evaluación de la visita virtual tiene 6 preguntas, las cuales tienen respuestas de sí y no, y a continuación voy a presentar los resultados frente a cada una de las preguntas. Entonces, para la primera pregunta, ¿considera que la visita virtual cumplió con su propósito? El 0,5% de las privadas de la libertad mencionan que no cumplió el propósito, pero por el contrario, el 95% dicen que sí cumplió el propósito de la visita virtual. ¿Considera que la visita virtual le permitió vincularse emocionalmente a su familia? El 10% de los privados de la libertad manifestaron que no habían podido vincularse de una forma emocional, mientras que el 90% establecieron que sí hubo vínculo emocional durante el desarrollo de la visita virtual. Como lo establece Castillo, Merchán y Quintana en 2019, la familia es un pilar fundamental en los procesos de resocialización, ya que las PPL afrontan de mejor manera el estar privados de la libertad y se ven más unidos a ellos.
Esto con el fin de mostrar el siguiente resultado. ¿Considera que la visita virtual es una estrategia que favorece la comunicación con su familia? El 13% manifestaron que no, mientras que el 87% indicaron que sí había favorecido de una u otra manera la comunicación entre sus familiares. Para la siguiente pregunta, ¿considera que el tiempo de duración de la visita virtual fue suficiente? El 63% manifestaron que no había sido un tiempo suficiente para poder interactuar con su familia, mientras que el 27% indicaron que el tiempo sí había sido suficiente. Es importante aclarar que este 63% de inconformidad frente al tiempo de la visita virtual está relacionado con que la visita presencial puede durar entre 5 y 6 horas. Y ellos tenían la percepción de que la visita virtual iba a durar más de 30 minutos, cosa que no fue así y por esto se nota el inconformismo que ellos pudieron llegar a ver frente al tiempo que se otorgó para el desarrollo de la estrategia de la visita virtual. Encontramos que Serrano en 2016 manifiesta que la esfera digital, el ámbito al que se accede a través de las pantallas, es un espacio en el que afloran y se expresa la dimensión afectiva de los usuarios. Dicho de otro modo, Internet es una tecnología afectiva. Esto nos corrobora lo que em, encontramos en los resultados analizando las respuestas de los privados de la libertad cuando manifiestan que tuvieron emociones al momento de realizar la visita, que se vincularon emocionalmente con sus familiares, que llegaron a tener algunos procesos de comunicación más con quienes realizaron la visita. Frente a la pregunta si considera que la visita virtual ayuda a su proceso de resocialización, el 0,5% manifestaron que no ayuda en su proceso, mientras que el 95% restante consideraron que sí les ayuda a su proceso de resocialización. Esto lo corroboramos al ver la investigación de Corrales, Bonilla y Millán en 2007, donde manifiestan que lo que buscaron era que las PPL no solo adquirieran herramientas tecnológicas, sino que estas herramientas sirvieran como fuente para la incorporación laboral una vez la persona se encuentra en libertad, facilitando así el proceso de reinserción social y contribuyendo en los procesos de resocialización. Ellos manifestaron que las herramientas tecnológicas no solamente sirven para que los privados de la libertad puedan empezar a conseguir de una u otra forma qué hacer cuando se encuentren nuevamente en libertad, sino también manifestaron que este tipo de herramientas tecnológicas podrían ayudar a fortalecer los procesos de resocialización, ya que la resocialización es vista desde el trabajo, el estudio y la enseñanza, haciendo una resignificación de lo que podría llegar a ser la persona privada de la libertad al momento de recobrar su libertad. Frente a la última pregunta, donde se le solicita al privado de la libertad que describa brevemente qué sentimientos suscitó este encuentro con su familia, me voy a permitir leer algunos de los apartes consignados en el formato de evaluación. Abro comillas. Algo que realmente es bueno porque lo motivan a uno para seguir adelante y luchar con este proceso. Me dio felicidad, ansiedad de abrazarlos, de darles besos, que sepan que estoy bien y a la vez ganas de llorar por no poderlos tener aquí conmigo. Me parece que es una forma pedagógica para la comunicación con los familiares que lo ayudan a la motivación espiritual, afectiva y emocional de la PPL. Emoción, mucha, es mi madre. Gracias. Todos los sabidos y por haber. Con mi hija hablamos y me mostró unos dibujos que hizo de mí.
Vi a mi mujer y mis suegros. Todo bien. Al leer estos pequeños apartes emocionales que escriben las personas privadas de la libertad una vez se termina la visita virtual, nos damos cuenta que este tipo de estrategias han ayudado a que los privados de la libertad afloren ese tipo de emociones que puedan llegar a tener ocultas dentro de un contexto demasiado hostil. Encontramos que 15 a 20, 25 minutos que puede llegar a durar la visita virtual son suficientes para que haya una conexión emocional entre el privado de la libertad y su familia y que el privado de la libertad se sienta acompañado por su familia con el fin de obtener fuerzas para poder continuar, como ellos mismos lo manifiestan, con su proceso de resocialización. Por lo tanto, los resultados obtenidos en este ejercicio académico nos dan luces de la efectividad presentada con la estrategia de visita virtual, ya que se cumplió con la finalidad de disminuir los malestares psicológicos que presentaron las PPL durante este tiempo de pandemia. Cuando nos empezamos a dar cuenta que los privados de la libertad empiezan a tener cierto tipo de comportamientos relacionados con el estrés, relacionados con la ansiedad, dentro de los pabellones, nos comenzamos a preguntar cuál sería la mejor estrategia para poder mm, ayudar a minimizar este tipo de malestares psicológicos. Habían cosas que queríamos hacer, pero que no podíamos debido a las restricciones que se tenían. Y es cuando nos damos cuenta de que ya teníamos una estrategia, que ya existían elementos de evaluación, existían lineamientos para el desarrollo de la misma, que teníamos las herramientas tecnológicas para poder realizarla, am, que solamente nos hacía falta buscar la forma de que fuera mucho más asequible para las personas privadas de la libertad, que no tuvieran tantos requisitos, que existiera la voluntad tanto de ellos de comunicarse con su familia como de las familias de recibir este tipo de visitas. Encontramos que la visita virtual fue una herramienta muy importante para poder tratar de seguir llevando este año con todas estas restricciones que se han venido presentando al interior de los establecimientos y que también nos damos cuenta que la visita virtual ha contribuido en el fortalecimiento de los vínculos familiares. Hemos evidenciado que los privados de la libertad han solicitado de una forma más constante este proceso de visita virtual y que los familiares ya conocen esta estrategia que se desarrolla al interior de los establecimientos y que ellos pueden llegar a solicitar este tipo de estrategia para poder comunicarse con sus familiares, para poder tener información de primera mano de cómo se encuentran y de cómo están viviendo este proceso de pandemia al interior de los establecimientos durante los últimos meses. Por lo tanto, se logra establecer que la estrategia de visita virtual familiar ha sido todo un éxito en el COBOG, puesto que se ha podido reducir los malestares psicológicos emocionales generados por la falta de interacción social y familiar dentro del marco de la pandemia. Es- Esta ha acercado a las familias de las PPL y genera en ellos emociones encontradas, pero que van en pro de fortalecer el proceso de resocialización desde la subjetividad de cada una de las personas privadas de la libertad que tuvieron visita virtual familiar. Además, teniendo en cuenta que la visita virtual familiar aumentaron en un 80% entre los meses de abril y agosto en comparación con los meses de
abril y agosto del año 2019. Es importante hacer una aclaración acá que, aunque si bien es cierto, solamente se tomaron 38, eh, mm, 38 evaluaciones de la visita virtual o de los privados de la libertad que pudieron acceder a este tipo de estrategia. El incremento sí fue significativo, toda vez que en el año anterior solamente se hacían una o tal vez dos visitas por mes, o a veces ni se hacía una sola visita durante el mes, debido a la cantidad de requisitos de los cuales les comenté anteriormente. Porque muchos de los privados de la libertad no la necesitaban. Pero en vista de lo que ha pasado con estas medidas de restricción, con estos problemas de salud que hemos estado teniendo debido al COVID-19, se vio el incremento de las solicitudes y también tengo que decirles que todas las solicitudes que se hicieron para el proceso de visita virtual fueron atendidas y fueron llevadas a cabo, todo con una programación y una coordinación entre el personal que trabaja al interior del establecimiento, como los familiares y obviamente con el apoyo y la colaboración de las personas privadas de la libertad. Eh, como final y como gran conclusión, podría decir que este tipo de estrategias debe continuar fortaleciéndose al interior de todos los establecimientos a nivel nacional y que no solamente se busque la forma de reducir esa cantidad de requisitos que se deben tener para el desarrollo, sino que se debe flexibilizar un poco más para aquellas personas privadas de la libertad que no tienen visita, que sus familiares se encuentran muy lejos, que la situación económica no es la más adecuada entre sus familiares para poder acceder o para poder ir al establecimiento a visitarlos, o que debido a la cantidad de trabajo y a los horarios de trabajo no tienen la facilidad para asistir un domingo o un sábado a visita. Se debe fortalecer este tipo de estrategias para que los lazos familiares que se tienen y que se ven un poco rotos al momento de que una persona ingresa a un establecimiento penitenciario y la familia queda afuera, am, se debe buscar la forma en que esta estrategia se fortalezca más para poder garantizar que esa ruptura de ese vínculo familiar no sea tan grave como se podría llegar a presentar en momentos de no pandemia. Espero que haya quedado muy claro. Estaré atento a las preguntas que tengan y las resolveré lo más pronto posible. Muchísimas gracias por su atención. No se les olvide visitar nuestra página de Grupo AG Consultores Psicojurídicos y nuestro canal en YouTube GAG Consultores Psicojurídicos. Muchas gracias y buenas noches.